Y vamos a pensar en este tipo de función. Y es igual a x a la n. Es una función en la cual n puede tener cualquier valor, entero, negativo o fracción. Esa n de ahí arriba puede tener cualquier valor. Entonces, nosotros, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, y igual a x al cuadrado es una función cuadrática. Que y igual a x al cuadrado corresponde a este tipo de función, porque es una función de x elevado a algún número. Es más, podríamos tener también y igual x elevado a la menos 1. Así, mira qué fácil, menos 1. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la derivada en un punto, tendríamos que armar la definición. Sin embargo, conociendo la tabla de derivadas, yo, teniendo la función f de x, lo que voy a encontrar es lo que se conoce como función derivada. Es decir, una función que es la derivada general para todos los puntos de la función original. Entonces, vamos a pensarlo así. Miren, vamos a hacerlo bien. Supónganse que nosotros tenemos que f de x, la función, es igual a x al cuadrado. Y a mí me piden que calcule f' de 2. ¿No? Es decir, que en este caso el x0 es igual a 2 y yo tengo que hallar la derivada en ese punto. En ese caso, ¿qué es lo que haría uno? El límite para h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0. Todo eso sobre h. Y calcular ese límite según la función puede traer algunos inconvenientes. Para esta cuadrática no, pero esto la vamos a usar de ejemplo. Entonces, a mí lo que me sirve es hallar directamente f' de x. Es decir, la función derivada de x al cuadrado. Entonces, veamos esta situación. X al cuadrado es una función de este tipo. X elevada a un número. Y con esta fórmula que está acá, yo puedo hallar la derivada de ese tipo de funciones. Y quiero que observen lo siguiente. ¿Qué me dice la fórmula para hallar la derivada de esta función potencial x a la n para cualquier número n? Es una función potencial. Las polinómicas es cuando la potencia es entera y positiva, ¿sí? Entonces, fíjense qué dice la tabla. Para calcular la derivada, yo adelante tengo que poner multiplicando el número n, o sea, la potencia. En este caso, en x al cuadrado, ¿cuál es el exponente? 2. El 2. Entonces adelante voy a tener un 2. Por, estamos siguiendo la fórmula, ¿sí? Acá dice n. Por x elevado a la n menos 1. Sabemos que n es el exponente, ¿sí? Porque está acá. O sea que acá me va a quedar 2 menos 1. Quiere decir, en definitiva, que a mí esto me va a dar la función derivada, va a ser 2x. Porque es x a la 1. Entonces ahora, para calcular f' de 2, simplemente lo que hacemos es reemplazar este 2 en la función derivada. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos? Que ese color no favorece mucho. ¿Qué es lo que tendríamos? Que f' de 2, ¿a qué sería igual? A 2 por 2, que no es otra cosa 4. que 4. Entonces, no hay que hacer más el límite, simplemente aplicar esta tabla, reconociendo qué tipo de fórmula tengo, ¿no? Miren, vamos a otro ejemplo en particular. Vamos a otro ejemplo en particular. Profe, pregunta, o sea Sí. que el límite no lo vamos a usar, directamente usamos esta tabla. Sí, a menos que yo te pida calcular la derivada por definición. Si yo a vos Ahí sí utilizo el límite. Ahí sí utilizás el límite. Si yo a vos te digo en un enunciado, hallar la derivada por definición de tal función en tal punto, entonces ahí vos sí usas el límite. Pero si yo te pido hallar las funciones derivadas, simplemente derivás por tabla.
Miren, vamos a uno un poquito más difícil. Vamos a uno un poquito más difícil. Supónganse que lo que yo tengo es lo siguiente. F de X es igual a la raíz cuarta de X. F de X, la raíz cuarta de X. Si yo eso lo quisiera hacer con el límite, me volvería loco. Sí, bastante loco. Y a ustedes les faltarían herramientas para poder hacerlo. Más que nada porque no es una herramienta que les haga falta. Porque, en definitiva, lo que necesitamos son las tablas. Ahora, ¿cuál fórmula tendría que usar para hallar f' de x? Es decir, hallar la función derivada de raíz cuarta de x. De las que están acá. La quinta. La quinta. Y prima. Una, claro, 2, 3, acá, la 5. Exactamente. Voy a usar, la voy a pintar para que no se les pierda de vista a ninguno. Vamos a usar esta que está acá. Si la función original es raíz enésima de x, su derivada va a estar dada de esta manera. ¿Ven a lo que me refiero? Si tenemos que llegar a este resultado usando límite, nos va a costar bastante. Sin embargo, lo que hacemos ahora es reproducir esa fórmula y simplemente, ¿qué es lo que hacemos? En donde va n, acá ¿quién pondríamos? ¿Qué número pondríamos en donde va n? 4. El 4. El 4. Exactamente, porque es la raíz, ¿no? La raíz enésima, en este caso es 4. Entonces reproducimos eso exactamente como está. Fíjense, voy a tener una fracción donde arriba tengo un 1. Y me dice n, que en este caso sería 4, por la raíz enésima, o sea, ese mismo número n, sigue siendo la raíz cuarta, de x elevado a ¿quién? A la n-1. Si aplico directamente a la n-1, ¿qué me quedaría en el exponente de esta x? 3. 3, exactamente. Entonces, teniendo la función f de x, raíz cuarta de x, su función derivada es 1 sobre 4 raíz a la cuarta de x al cubo. ¿Se entiende más o menos esta situación? Sí, profe, Sí, hasta ahí profe. sí. Por eso les digo que es saber leer la tabla. No es que hay que, y aparte no hay que aprendérsela ni siquiera de memoria. Es saber leer la tabla. Miren, vamos a ver alguna trigonométrica y ya pasamos a lo que realmente nos interesa. Supónganse que lo que tenemos es esto. Tenemos. Porque ahora vamos a ver las propiedades para cuando aparecen muchas funciones. ¿Sí? Que son suma, resta, multiplicación, división y composición. Supónganse que lo que nosotros tenemos es f de x es igual a seno de x. Ahí. Y me dicen hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto x0 igual pi. Fíjense todo lo que está pidiendo, ¿no? Hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto x0 igual pi. ¿Qué elemento matemático a mí me permite hallar la pendiente de una recta tangente? La derivada. ¿Sí? Tengo que hallar la derivada. Y después reemplazar este x0 en la función derivada. Y ahí tendría la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo tengo que hacer la derivada de la función seno, ¿cuál sería? Coseno. Coseno, exactamente. Sería coseno de x. Y para hallar la pendiente de la recta tangente a la función original, que pase por este punto, tengo que hacer f' de pi. ¿Cuánto es f' de pi? 3,14. No, menos 1. Porque cuando ustedes tienen los números en radian, tienen que pasar la calculadora a radian. ¿Sí? Sí. Esto para que lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen trigonometría Listo. y aparece pi, 2pi, 3/4 de pi, todo con pi, pasan la calculadora a radian. ¿Sí? Como para eso lo tengan en cuenta. Listo. Otra situación que puede pasar, fíjense,
Vamos ahora a algo un poquito más directo, a ver qué más tenemos acá. No tenemos mucho más, después todas son muy simples. La más difícil de entender puede ser esta, nada más, ¿sí? La de la raíz en S. Pero supónganse que yo tengo como función, ¿sí? Yo tengo como función f de x es igual a cotangente de x. Cotangente de x. Y me piden hallar f' de x. Si yo tengo la función original cotangente de x, ¿cuál sería su derivada? Menos, ¿sí? Fíjense que está acá, ¿eh? Menos cosecante, eso es cosecante, ¿sí? Cosecante al cuadrado de x. Entonces, noten esa situación. Según la función original que tenga, a partir de la tabla voy a poder saber cuál es su función derivada. ¿Se entendió? La utilización de la tabla. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto lo comento más que nada porque, repito, a lo largo de varios años uno se da cuenta que por más que la función original sea horrible, si saben leer la tabla, la derivada tiene que salir. Bueno, la voy a dejar igual por acá cerquita a la tabla porque seguramente la use para algo, ¿sí? Y les voy a compartir el archivo del día de hoy. A ver, ¿dónde está? Acá. A ver si. Ven que el título es en este caso función derivada. ¿Se ve el Word? Sí, profe. La primera propiedad, que también está en la tabla de derivadas, dice que la derivada de una suma o una resta. Esto hace referencia simplemente a tener que separar en términos y derivar cada una de las funciones que me van apareciendo, sea para la suma o sea para la resta. Quiero que observen esta situación. Vamos a derivar esta función. Ahora es una función obviamente un poquito más compleja, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Primero separar en términos, porque sabemos que esta es una función completa, entonces la derivada de esa función va a ser en realidad la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Recuerden que separan en términos los más y los menos. Entonces, esta va a ser, a ver si puedo pintar, la primera función, esta va a ser la segunda función y esta va a ser la tercera función. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces, que la función derivada es la derivada de cada una de ellas. Obviamente acá tenemos que darnos cuenta qué tipo de derivada es mirando la tabla. Como tenemos una x elevado a un número, la función original que tenemos, en este caso, es la de y igual x a la n, cuya derivada y' es igual, según tabla, n por x a la n menos 1. Esto es lo que aparece en la tabla. Entonces, con ese criterio, si yo derivo la primera, fíjense que la relación es muy fácil de recordar. ¿Qué es lo que se hace? Este número que está acá arriba pasa multiplicando adelante y arriba se le resta 1. Es decir, fíjense, piénsenlo así. Con ese criterio, si yo tengo la función x elevado a la 7, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de esa función? 7x a la 6. Exactamente, 7x a la 6. Perfecto. Entonces, vamos a derivar cada una de las funciones que aparecen acá. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese 3 que está ahí arriba, este 3 que está acá arriba, va a bajar multiplicando. Entonces, en definitiva, lo que a mí me va a quedar es 3 por 4x elevado a la ¿cuánto? A la 2. A la 2, exactamente. Más,
porque es el que separa en términos, y la derivada de la siguiente función me va a quedar el 2, que baja multiplicando, por ¿quién? X. 2x. Por 2 a la X. Claro, ¿Por 2? claro, porque fíjense que el 2 este de acá arriba, es el que baja multiplicando. Y después el argumento abajo tiene 2x. Al restarle a este 2 de acá arriba 1, me queda 2 a la x. Y acá quiero que presten atención en esta situación. Si yo tengo 8x, ¿qué hay arriba de esa potencia? ¿Qué hay arriba de esa x? ¿Qué exponente tiene? Un 1. 1. Entonces, ¿Quedaría la 0? claro, porque a mí me va a quedar así. 8 por 1 por 8, que no me va a modificar en nada, por x elevado a la 0. Exactamente. Ahora, obviamente estos pasajes después ustedes lo hacen más rápido, sin darle tanto paso por paso como lo estoy haciendo ahora, porque va a salir bastante enseguida. Recuerden que si se me corta me esperan que vuelva a entrar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Esta primera expresión, ¿cómo me quedaría? 3 por 4x al cuadrado. 12x cuadrado. Exactamente. 2x cuadrado. F' de x, entonces vamos a tener 12x al cuadrado. Más, la segunda expresión, ¿cómo me quedaría? 4x. 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 Y la tercera expresión, ¿cómo me quedaría? 8 por x a la 0. Menos 8. 1. Ya, 8 solamente. A ver, está bien que hayas dicho el 1, porque x a la 0 es 1. Entonces, en definitiva, a mí acá lo que me quedaría es 8 por 1. Porque todo número elevado a la 0 es 1. Y como me queda 8 por 1, esto directamente es 8. Y esto que tenemos acá es la función derivada. Si tuviéramos que hacer toda esta función utilizando límites, nos llevaría un buen tiempito. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que sigue acá en este ejemplo. Me pide calcular la derivada entonces en el punto x0 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular la derivada en ese punto? En la función derivada, f' de x, reemplazamos ese menos 1. Y hacemos la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto me daría la cuenta ahí? Ven que lo que hice es reemplazar el menos 1 en cada una de las x de la función derivada. Lo que yo obtendría acá es el valor de la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto x0 menos 1. Esto me queda 8, 8, ¿no? profe. Sí. Ahí está. Entonces esto sería la derivada de esta función en el punto x0 menos 1. Y fíjense la diferencia que hay entre usar la tabla y tener que hacer el límite. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Continuamos con esto, esperen que borro la fórmula. Estas fórmulas de derivadas las voy a ir escribiendo así como para que uno también las vaya, sepa que las tienes que interpretar, no las tienes que aprender de memoria. Porque tanto en un examen parcial, sea presencial, y un examen final, las tablas de derivadas e integrales yo se las dejo tener. A mí eso no me modifica mucho. Hoy acá esta materia. No entiendo por qué le dio 8. ¿Este acá? Sí, ahí. ¿Tú haces la cuenta? Acá. Ah, no, para, esto no da 8. 0, no da 0. ¿Cómo? No da 0, Sí, da 0. 12 por 1, porque si hago menos 1. Exactamente, da 0. Bien, bien. Porque acá tienen un menos 1. Entonces acá cuando multiplicamos me queda menos 4. Menos 4 menos 8 es menos 12. Y menos 12 más 12 es 0. Sí, sí, perfecto. Ya que nos dio este 0, pequeño detalle. Cuando a mí en un ejercicio, porque estos están en la guía de actividades, me dicen hallar los valores de x para que la recta tangente sea horizontal, hace referencia a que la pendiente tiene que ser 0. Entonces, en esos tipos de ejercicios, cuando me pasa eso,
lo que hago es calculo la función derivada y la igualo a 0. Y después resuelvo la ecuación. Que si es una ecuación de grado 3, ya saben hacerlo ustedes. Hacen Gauss, Ruffini y todo eso. Y si es cuadrática, no. Acá me preguntan si no daría menos 2 al principio. No. No daría menos 12 porque este menos 1 está elevado al cuadrado. Entonces pasaría a ser positivo. Bueno, volvamos con este segundo ejemplo. Otra vez vemos lo mismo. Es una suma-resta de funciones cuya derivada va a ser la suma-resta de las derivadas de cada una de ellas. Es decir, tengo que calcular la derivada de esta, restarle la derivada de esta, separando en términos, ¿no? Como en esos ejercicios combinados a veces interminables en la escuela secundaria. Y lo que acá tengo que recurrir es a la tabla. Acá volvemos a recurrir a la formulita de si tengo i igual x a la n, entonces su derivada, su i', fíjense que tener f de x o tener f' de x es lo mismo. Es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Por tabla. Después, si tenemos i igual al logaritmo natural de x, lo ideal sería que ustedes tengan la tabla a mano, ¿sí? Pero no hay problema. La derivada de esa función es 1 sobre x. 1 sobre x. Esto es lo que está en la tabla, ¿sí? Así que no se hagan tanto problema por eso. Y después, si tengo i igual a coseno de x, la derivada de coseno de x, según tabla, es menos seno de x. Entonces, esas son las tres cosas que tengo que ver para derivar cada una de estas funciones. Así que, vamos a eso. Entonces, vamos a derivar cada una de esas. Vamos a hallar la función derivada f' de x. Si yo derivo x a la 5, ¿cuál es la derivada de x a la 5? 5x a la cuarta. Exactamente, 5x a la cuarta. Porque recuerden que pasa eso. El número de arriba, el exponente, pasa multiplicando adelante y a ese exponente le resto 1. Entonces, para hacer 5 menos 1, me queda 4. Más la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? 1 dividido x. 1 sobre x. Una fracción. Sí. Acá está en la tabla. Y por último, tengo menos la derivada de coseno. Y acá hay que prestar atención con los signos. ¿Por qué? Porque yo tengo un menos acá, pero la derivada de coseno, ¿qué es? Es menos seno. Menos. Entonces a mí acá me quedaría menos seno de x. Menos. Resolviendo adecuadamente esa reglita de signos, a mí me va a quedar que la función derivada de x es 5x cuarta más 1 sobre x más seno de x. Y esta sería la función derivada. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Vieron que la función es complicada, pero sin embargo la derivada la podemos hacer. Si tenemos que hacer esto con el límite, repito nuevamente, nos volveríamos locos. No les voy a pedir que en una función de este estilo hacer la derivada por definición, ¿sí? Eso no va a pasar, si no los estaría volviendo. Bueno, eso fue la derivada de sumas y restas, ¿sí? De suma o resta. Vamos ahora a la fórmula para la derivada de un producto. Acá es donde empiezan a tener un poquito de problemas, porque no se dan cuenta cómo reconocer cuál es la primera función y cuál es la segunda. Quiero que observen lo siguiente. Lo primero que tengo que reconocer cuando tengo que hacer la derivada de un producto es que haya dos funciones que se estén multiplicando. O sea, yo tengo que poder ver las dos funciones que se están multiplicando. Primero porque voy a tener un por, y segundo que según el estilo de función me voy a dar cuenta. Esta es la primera función y esta es la segunda. Para más o menos reconocer la situación, tienen que pensar en esto. Yo lo que voy a tener en una función, por ejemplo, i,
voy a tener una función f multiplicada una función g. Y la derivada de esa función, o sea, y', piensen esto, f hace referencia a la primera función y g hace referencia a la segunda función. ¿Qué dice la derivada del producto? Que si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, su derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esa es la reglita práctica de memoria. La derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y si no, van a tener la fórmula, ¿sí? Miren, para que esto se vea bien, vamos a hacer un ejemplo. Quiero que observen lo siguiente. Yo lo que tengo que reconocer en la función f de x es quién sería f y quién sería g. Para que no se les confunda f y g con esta f de que está acá, lo que podemos hacer es escribir y es igual a x al cuadrado por, entre paréntesis, 3x más 4. Vamos a pasar esto para abajo. Y ahora vamos a hacer la derivada. Hago esto. Entonces, en esta función y tenemos que reconocer quién es f y quién es g. Y después seguir la formulita. Entonces, noten lo que pasa acá. Esta x al cuadrado sería la primer función. O sea, esta x al cuadrado sería f. ¿Sí? F. Y todo esto que está dentro del paréntesis sería la segunda función. O sea, sería g. Y a partir de reconocer eso, yo lo que tengo que hacer es armar esta fórmula, ¿sí? Es decir, ¿yo qué elementos necesito? ¿Qué elementos necesito? Necesito, por ejemplo, f'. En la fórmula, fíjense que lo que hice fue representar a f de x como la función y, para que no se me confunda con la f y la g de la fórmula. Si yo les pregunto, ¿quién es f'? ¿Quién sería? X al cuadrado. No, O esa la es f. derivada de X al cuadrado. Claro, 2x. Claro, La 2x. derivada de X al cuadrado. Claro. 2X. ¿Y quién sería g'? Porque f y g ya los tengo. ¿Quién sería g'? 3 por x a la 0. 3. No, 3. Claro, simplemente 3. ¿Por qué? Bien lo que dijeron x a la 0. Pero acá tengan en cuenta esto. Como esta x va a pasar a ser x a la 0, se va a ir. Entonces directamente nos queda el número de adelante. Y acá hay otra cuestión importante. Cuando ustedes tienen una constante, la derivada de la constante siempre es 0. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes tienen, porque esto está en la tabla, ¿no? Si ustedes tienen y es igual a 3x, sabemos que la derivada va a ser simplemente el 3. Porque esto va a pasar a ser acá x a la 0. Entonces, como todo eso vale 1, directamente se va y me queda el 3. Ahora, si yo tengo una función y igual a 5, que es un número cualquiera, su derivada es 0. Siempre es 0. Entonces, con ese criterio, cuando yo tengo un término independiente, que es un número, la derivada de ese número siempre va a ser 0. Entonces va a desaparecer directamente. Por eso, la derivada de g, o sea g', me queda solamente 3. Porque este x pasa a ser 1 y se va, y esta constante pasa a ser 0 y se va. Ahora, ya teniendo f' y g', vamos a hallar la derivada y', ¿sí? Y vamos a seguir la fórmula. Esperen que la voy a pintar acá como para que la tengan a la vista. ¿Qué me dice la fórmula? Que y' va a ser la derivada de f, o sea, 2x. 2X.
por la segunda función sin derivar. O sea, G. ¿Quién es G? 3x más 3x más 4. 3x más 4. 3x más 4. Entonces acá nos queda entre paréntesis 3x más 4. Todo eso más la primer función f sin derivar, que ¿quién sería? X al cuadrado. X al cuadrado por la función g sin derivar. En ese caso, ¿quién sería? 3x más 4. No, 3, 3, porque me dice... la No, derivada. 3. Claro. Entonces, 3. Y esto ya sería la función derivada. O sea ¿Por que... qué? ¿Cómo? Esa última parte no entendí. ¿Por qué 3? Porque vos acá necesitas g', o sea, la derivada de esto, de 3x, ¿no? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, f es igual a 3x, ¿no? No, vamos a hacerlo así. Vos tenés y una función cualquiera es igual a 3x más 4, ¿no? Y vos tenés que derivar esta función. Como vos en el primer término tenés un número multiplicado solamente por x, la derivada de eso es solamente el número de adelante. Y como acá tenés un número suelto, la derivada de un número suelto siempre es 0. Entonces acá vos te queda 3 más 0. Que eso no es otra cosa que 3. Entonces, como esto es g, la derivada de g es 3. ¿Y qué te dice en la fórmula? Que tenés que poner f, que sería x al cuadrado, por la derivada de g. ¿Y la derivada de g cuánto vale? Sí. Ahí entendí, sí, 3. ¿Sí? Entonces, después acá tienen dos opciones. O lo desarrollan por completo o lo dejan así. No se hagan mucho problema. En el único momento que van a tener que desarrollar es para estudiar una función, pero no van a haber derivadas tan complicadas. ¿Sí? Pero esto, si termina ahí, la función derivada ya está, ya es correcta. ¿Se entendió eso? Ahí ya quedó derivado, ¿no? ¿Cómo? Que ahí ya quedó derivado, profe. Ah, ya quedó Ahí está. derivado. Es más, tranquilamente, si quieren reescribir, podrían reescribir y simplemente poner f' de x. Porque saben que la derivada es esa. No, vamos. La derivada sería esa. F'. Entonces es lo mismo. Ya quedó la función derivada. No hay que hacer nada más. A menos por ahora. Porque en realidad son herramientas que ustedes necesitan para las materias a futuro. Ustedes, los que hacen física en tercero, tienen matemática aplicada. ¿Sí? Y ahí ya la cosa cambia un poco. Todas estas herramientas las usan, pero teóricamente aplicadas, ¿no? Bueno. F de x, otra vez, ¿no? Derivar la siguiente función. Acá lo primero que hacemos es lo siguiente, ¿no? Saber que y es igual a seno de x por x al cubo. Es un producto de funciones, me doy cuenta porque tengo un por ahí en el medio, y puedo reconocer que la primer función la vamos a llamar f, y la segunda función sería g. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Esa y', nosotros sabemos que es la derivada de la primera, ¿sí? Porque está en la fórmula, la voy a copiar acá. Sabemos que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, yo ya sé quién es f, es seno de x. Y ya sé quién es g, es x al cubo. Para armar esta fórmula, ¿qué elementos me faltarían? Las derivadas de cada término. Claro, me faltaría f' y me faltaría g'. Entonces, con ese criterio, ¿quién es la derivada de f? Bueno, tiene que Seno. la derivada de seno es coseno. Coseno. Por eso no sé si les avisé la semana pasada que traten de tener la tabla a mano. No me acuerdo si les avisé. Se los tendría que haber mandado en el mensaje del link, pero bueno, se me pasó. Estuve a las corridas. Bueno, y necesito la derivada de g. ¿Quién sería la derivada de g?
2x al cuadrado. No, 3x al cuadrado. claro, exactamente, 3x al cuadrado. El numerito de arriba baja multiplicando adelante y se le resta 1. Ahora, ya teniendo eso, puedo armar la fórmula de f' de x. ¿Sí? Ya la puedo armar, porque me voy a basar en esta fórmula que tenemos acá. Entonces me quedaría, primero, la derivada de f, que sería Coseno de x. coseno de x. Coseno de x. Por g sin derivar, que sería X a la tercera. x al cubo. Perfecto. Más, porque está en la fórmula. La primera sin derivar, o sea, f sin derivar. Seno de x. Seno de x. Por la derivada de g, que sería 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Y esto entonces, lo que me queda en definitiva, es la función derivada. Profe, lo que no entendí, queda así la función, ¿no? O sea, Sí, queda así. Sí, queda así. Exactamente. Solo queda eso. Yo no les pido que la achiquen. Podían achicarle un montón, pero yo no se los pido. Eso porque no hace falta. No tiene sentido. ¿Hasta acá estamos? sí, profe, hasta ahí sí. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Bueno, no escuché más. Bueno, seguimos entonces. Esperen que guardo esto antes que se me borre todo. La derivada de la división. Ya hicimos la derivada del producto, ahora hacemos la derivada de la división. Fíjense que, más allá de que la derivada de la división sea una fórmula horrible, es muy parecida a la de la multiplicación. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene la derivada de f por g, pero arriba tiene un menos de f por la derivada de g. Y se le agrega a todo eso dividido g al cuadrado. ¿Sí? O sea, para llevarlo a un lenguaje un poquito más sencillo, como hicimos en la anterior, si yo tengo i igual a una función f sobre una función g, para definir su derivada, y prima, lo voy a reescribir así. La derivada de la primera, o sea, la derivada de f, por la segunda sin derivar, o sea, g. En este caso, en la división tiene un menos ahí en el medio. La primera sin derivar, o sea, f, por la segunda g derivada. Y además se le agrega abajo que voy a poner la función g elevada al cuadrado. Eso es para recordar la fórmula, es c. No hay que recordarla porque ustedes tienen la tabla y en la tabla de derivadas está agregada. Fíjense que es muy parecida, ¿sí? En el medio solo se le agrega un menos y se le agrega la segunda función al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo como para que esto se entienda. Más allá de que la función quede horrible, ¿sí? La dejan ahí. Lo importante es que yo pueda reconocer que esta fórmula la armaron bien. No hace falta desarrollar, achicar, no hace falta nada, ¿sí? Acá vemos lo siguiente. Vamos a hacer entonces esto. Tengo una función, ¿sí? Tengo una función dividida otra función. Entonces es una función que es una división. Entonces yo necesito hallar la derivada de esa división. Para rearmarlo mejor, escribo y es igual a arriba 2x cuadrado más 1 y abajo 1 menos x cubo. ¿Qué es lo que interpreto acá? Que la de arriba, vamos a agregarle esto de acá, que la de arriba es la función f y la de abajo es la función g. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ahora, para armar la fórmula de la derivada, ¿qué elementos me estarían faltando? Y f' y g'. Exactamente. Me estaría faltando f',
Y me estaría faltando G'. ¿Cuál sería la derivada de f? 4x. 4x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 baja multiplicando adelante y me queda 2 por 2, 4. Y como la x está elevado a la 2, me queda x a la 1. Y como esto es constante, se va. ¿Cuál sería la derivada de g? 3x cuadrado. No. Menos 3x cuadrado. Exactamente. Menos 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado, porque ese monomio tiene un menos adelante, o sea, es una función negativa. Ahora ya está. Teniendo f, teniendo g y teniendo la derivada de f y g, ya puedo armar la derivada de la derivada de la división. Entonces, vamos a armar. ¿Sí? Estamos buscando f' de x. Y vamos a armar eso porque tenemos un cociente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? F', que en este caso 4x. sería 4x. 4x por g, o sea, g sin derivar. No, empieza. Exactamente. Entre paréntesis, 1 menos x al cubo. Sigamos la fórmula. Menos, tiene un menos. F. ¿Quién sería f? 2x al cuadrado más 1. Exactamente. Entre paréntesis, 2x al cuadrado más 1. Por g', que sería 3x al menos cuadrado. 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Entonces, entre paréntesis va menos 3x al cuadrado. Y abajo me pide que escriba g elevado al cuadrado. Sabemos que g es 1 menos x al cubo. Entonces acá abajo lo que me va a quedar es, entre paréntesis, 1 menos x al cubo, todo eso al cuadrado. Y esto que tenemos acá sería la función derivada. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Fíjense que bastante, esto es sencillo, ¿sí? Esto es una herramienta. Lo que ustedes, en un examen o inclusive en un final, yo a veces pido directamente, bueno, hallar la función derivada. Pero en esa función derivada aparecen muchas cosas mezcladas. Vamos a ver este ejemplo y para que la próxima, lo que sigue después, que es la derivada de una composición, que se llama regla de la cadena, eso es un poquito más difícil. Vamos a hacer primero un corte y después vamos a seguir. A ver, está este ejemplo. Ejemplo 2. También para esto de la división. Pero ya acá aparecen un poquito más de cosas. Si yo planteo y prima, ¿qué pasa? Si yo planteo y prima, en este caso, no, y prima no, planteo y, para reconocer f y g de la mejor manera, yo tengo arriba x al cuadrado más coseno de x sobre tangente de x. Acá ya nos aproximamos a este tipo de funciones más difíciles, ¿no? Acá lo que reconozco es que toda la expresión de arriba es la función f y toda la función de abajo es la función g. Para armar la fórmula, que esperen que la voy a buscar y la copio. Para armar la fórmula, lo que estoy necesitando es g', f' y g'. Entonces vamos a buscar. F', necesito f', está, otra vez, está escrito en verdad. Ahora sí, vamos a buscar f'. ¿Quién sería f'? 2x menos seno de x. Exactamente. Sería 2x menos seno de x. Recuerden que la derivada de coseno es menos seno. Y como acá tengo un más, directamente me va a quedar más por menos, menos. Y lo que necesito ahora es g'.
Profe, una consulta. Entonces quiere decir que si yo hubiese tenido Sí, en F x al cuadrado menos coseno de x, me hubiese dado 2x más seno de x. exactamente, sí. Sí, 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 exactamente. Así es. Y la derivada de la tangente es secante al Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Exacto. Secante al cuadrado de x. Uy, ahí. Entonces, ya tengo f, tengo g, f' y g'. Con eso puedo armar la derivada que me están pidiendo, que es f' de x. Bueno, fíjense que uso i más que nada para identificar f y g y que después no se me mezclen las fórmulas. Entonces, esto me va a quedar. Va a quedar un choclo, ¿no? Pero no importa, es lo que queda. Nada, no se les pide que achiquen nada, ¿sí? Me dicen, f'. F' es 2x 2x menos n. menos Menos seno seno de de x. F' multiplicada por g. ¿Quién sería g? Tangente de x. tangente de x. Tangente de x. Ahora acabo un menos, porque está en la fórmula, f. O sea, 2x más coseno de x. claro. X al cuadrado más coseno de x. Sí, sí, lo entendí, porque después dijiste coseno. Coseno de x. Todo eso multiplicado la derivada de g. O sea, Secante al cuadrado de x. secante al cuadrado de cuadrado. x. Secante al cuadrado de x. Todo eso sobre g al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? Tangente de x al cuadrado. Tangente de x al cuadrado. O, como lo vamos a ver normalmente, tangente cuadrado de x. Para que ya empiecen a internalizar que eso es lo mismo. ¿Sí? Bien. Si yo tengo, por ejemplo, seno de x al cuadrado, es lo mismo que seno cuadrado de x. ¿Sí? O sea, ese 2 Sí. hace referencia a lo mismo. Por eso esto queda de esa manera. Y ahí nos quedó entonces que todo esto es la función derivada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, excelente. Fíjense que es sencillo. Repito, una de las cosas que uno normalmente ve en los exámenes es esa situación que no saben leer la tabla. Y algo de esto que parece bastante sencillo, no lo pueden realizar. Acá va a pasar lo siguiente, miren. Yo acá planteé 2 ejemplos adicionales. ¿Sí? 2 ejemplos adicionales. Vamos a hacer así. Vamos a cortar 10 minutos. Vamos a cortar 10 minutos. Y si quieren, resuelvan estos 2. Porque yo lo que voy a hacer a continuación es poner directamente quién sería f' x y quién sería g' de x. ¿Quién sería g' de x? O sea, estoy derivando 2 cosas, ¿no? 2 funciones diferentes son, ¿eh? Es como que son 2 ejemplos distintos. Fíjense si les sale, yo ahora después de los 10 minutos pongo directamente los resultados. Y verificarán ustedes si les dio lo mismo. Bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos y ya después vamos a ver la regla de la cadena, que ahí sí es donde les trae algunas complicaciones. Pero no demasiado. Bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos. Yo dejo compartiendo acá. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. voy a poner esos resultados ahí, como para que queden. Sí. Sí, ¿qué pasó? Sí, escuché a alguien ahí, pero bueno. Esto me va a quedar 6x más 2 seno de x.
Ese es 1. Sí, ese está bien. ¿Y el otro cómo quedaría? El otro quedaría. Como es raíz enésima, es decir, diferente a la raíz cuadrada, es más grande. Recuerden que si ustedes tienen raíz enésima de x, esto pasaría a ser 1 sobre n por Sí. la raíz enésima de x a la n menos 1. ¿Sí? Y otra cosa importante es que si ustedes tienen e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Por estar. Profe, ahí tengo una duda. ¿Y el 4 que quedaría igual? El 4 quedaría igual, claro. No se hace nada. Ah, ok, ahí tenía mi Ese queda duda. igual. Espera que pasó el país. Esto quedaría entonces, a ver, esto me quedaría 1 sobre 4, 4. raíz cuarta, esperen que busque acá para poner la raíz que es difícil, raíz cuarta de x al De cubo, x al cubo. Al cubo todo eso, menos 4. menos 4, e a la x. E a la x. Y ahí estaría. Y esas son las dos funciones derivadas de cada una, ¿no? De f y de f. Vamos a pintarlas si queda. Así que bueno. Vieron que no es tan difícil. Al menos por ahora. ¿Dónde quedé? Ah, acá. Ahora sí. Vamos a aquello que puede ser lo más complicado en esta situación, que es lo que se conoce como la derivada de una función compuesta. Conocida como la regla de la cadena. Acá para que tengan en cuenta la siguiente situación. Una función compuesta, o la función compuesta en sí, teóricamente debería trabajarse en primero. Debería mostrarse en primero. Así como la función inversa. Obviamente, por una cuestión de programa no se llega nunca a ver función compuesta. Pero la definición formal de función compuesta es una función que está dentro de la otra. Por ejemplo, antes de lo que les voy a comentar es lo que está escrito acá, ¿sí? Y después vamos a ver puntualmente la forma. Miren, si yo tengo, por ejemplo, una función f que es igual a raíz de x. Y si tengo una función g que es igual, una función g que es x al cuadrado. ¿Alguien vio en algún momento la idea de f compuesto con g? ¿O tiene alguna idea qué es lo que significa hacer una composición de funciones? No, yo no. ¿No? Bueno. No. Realizar una composición de funciones es meter una función adentro de la otra. Hacer referencia a que debo componer f con g quiere decir que la función g va a tener que ir adentro de la función f. Más puntualmente quedaría f de g de x. F de g de x. Piénsenlo así. Si yo tengo f es raíz de x, ¿qué tendría que hacer para definir f de 1? ¿Qué debería hacer? Si tengo f, que es raíz de x, ¿qué debería hacer para definir f de 1? ¿La raíz de 1? Claro, tendría que, esta es la palabra clave, reemplazar en la x el 1. Si yo quisiera calcular f de 2, ¿qué tendría que hacer? Al 2, reemplazarlo en la x. Entonces me quedaría raíz de 2. Ahora bien, vamos a una situación un poquito más complicada. ¿Qué pasa si yo lo que quiero hacer es f de a más 1? ¿Cómo me quedaría eso? Armado. La raíz cuadrada de a más 1. Claro, la raíz de a más 1. Concepto de función. Todo lo que esté adentro del valor de x, ¿sí? Va en el valor de x. Entonces, con ese mismo criterio, si yo lo que quiero hacer es f de g de x, por el tema de la composición,
¿qué tendría que poner en la X de la función f? Si yo estoy calculando f de g de x. X al cuadrado, profe. Exactamente, x al cuadrado. Porque g de x, ¿quién es? X al cuadrado. Entonces lo que tendría que hacer es f de x al cuadrado, que no es otra cosa que, ¿quién sería f de x al cuadrado? La raíz de x al cuadrado. Raíz de X. Y esto por propiedad, esto se va con esto, y me queda que es igual a x. Esta x que es f compuesta con g. Es igual a x. F, redondito, significa compuesto con g. ¿Qué significa eso? Que la función g va adentro de la función x. Esto es composición de funciones, nada más. No hay nada más que saber de la composición de funciones que debería verse en primero. Una función que se alimenta de la otra. Miren, vamos a ver otro ejemplo puntual de esto. Supónganse que yo tengo f es... Profe, ¿puede compartir pantalla completa? ¿O ¿cómo tocó algo que no aparece completa? No, pero mira que lo estoy compartiendo como siempre, ¿eh? Entonces toca Yo lo algo veo. que no pasa nada. ¿Alguien ve mal? ¿Alguien no ve lo completo? No, se No ve se bien. ve bien, profe. No, se ve completo, profe. Ah, entonces fíjate que capaz que tocaste algo y hiciste zoom. Porque puede pasar, capaz que haces zoom y vos por querer acercar algo no se ve la pantalla completa. Ahí está, ahí me dicen que se ve bien. Bueno, pongamos esta situación. Supongamos que la función f es 2x menos 1. Una lineal. Y supongamos que g es igual a logaritmo en base 2 de x. Una función lineal y una logarítmica. Funciones que trabajan y ven en primero. Así que eso no hay excusa. ¿Qué significa que lo que quiero calcular es g compuesto con f? ¿Qué hace referencia a esa situación? Que ahora la G tendría que estar, la F dentro de la G. Exactamente. Que Estaría X. f, claro, debería ir adentro de g. Es decir, que lo que voy a estar calculando es g de f de x. Más precisamente, ¿quién es f de x? 2x menos 1. 2x menos 1. Es decir, que estaría calculando g de 2x menos 1, y eso hace referencia a que en la x de g va 2x menos 1. Que esto me quedaría directamente el logaritmo base 2 de 2x, 2x menos 1. y esto es la composición de g con f. Eso es... A lo último me mareé. Sí, vamos otra vez. Voy hasta la G Sí, en función de F, después ya volví a poner, o sea, puse lo que es el valor de F sí. y después no entiendo por qué el logaritmo al cuadrado, ¿de dónde salió la X? Mirá de acá. Vos tenés que la función g es logaritmo de x en base 2. El argumento es x y la base es 2. ¿Viste función logarítmica? ¿Vos cursaste conmigo? No, pero sí, hasta ahí entendí. Ah, entonces, ¿qué es lo que representa esta situación? Que el 2x vos lo tenés que meter en las x de la función g. Entonces, todo este 2x, ¿dónde va metido? Todo este 2x va metido en esta x. Por eso lo que a vos te queda es logaritmo en base 2 de 2x menos 1. Porque acá es donde estaría la x de la función g. Ahora sí lo entendí. ¿Has entendido? Mira, vamos Sí, ahora lo entendí. vamos a hacer un ejemplo más como para que esto
¿Se entiende? Porque esto es solamente esto, ¿eh? Fíjense que esto así simple no se da en primero, así que imagínense. Vamos a pensarlo de otra manera. Así. F de X es igual a 2 por X al cuadrado menos X. Y tenemos que la función G de X es igual a 2 elevado a la X. Función cuadrática y función exponencial, dos funciones vistas en primero. Si me piden que determine F compuesto con G, ¿eso qué quiere decir? Que G está dentro Claro, de F. que De G va a ir adentro de F. Es decir, que debo armar F de G de X. ¿Quién sería G de X? 2 a la X. 2 a la X. Entonces me quedaría F de 2 a la X. Ese 2 a la X, ¿en dónde tiene que ir reemplazado? En F de X. Claro, en todas las X de la función F. Es decir, este que tengo acá va a ir en esta X y en esta X, porque va en todas las X. Entonces a mí lo que me quedaría es 2 por, entre paréntesis, 2 a la X, todo al cuadrado, menos 2 a la X. Que en definitiva esto sería 2 por 2 a la X, a la 2X, menos 2 a la X. ¿Sí? Recuerden que la potencia de potencia se multiplica. Como acá yo tengo potencia de potencia, hago X por 2, que no es otra cosa que 2X. Y esta función que me quedaría acá es la función compuesta. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, para derivar una función compuesta, primero me tengo que dar cuenta que tengo una función compuesta. Lo voy a mostrar en un ejemplo simple y después vamos a los que tengo escrito en el apunte. Supónganse, esto es muy parecido a lo que tengo escrito en el apunte, que yo tengo una función y dada como logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Esto que tenemos acá, uno podría pensar, no, eso es una sola función, pero en realidad no, es una función compuesta. ¿Una función compuesta por quién? Por la función f dada como logaritmo en base 3 de x y la función g. ¿Quién tendría que ser la función g para que compuesta con f me dé la función de acá arriba? X al cuadrado. X al cuadrado, exactamente. Entonces, ahí logramos reconocer que es una función compuesta. Miren otro ejemplo. Si tengo y es igual a 2x menos 1, todo eso al cubo. ¿Cómo reconozco que esta es una función compuesta? ¿Quién sería f y quién sería g, teniendo en cuenta que la composición es f compuesto con g? ¿Quién sería f y quién sería g? F podría ser 2X. No, X al cubo. x al cubo, exactamente. Excelente. X al cubo. Y por lo tanto, ¿quién sería g? 2x menos 1. 2x menos 1. Y fíjense que si yo hago f compuesto con g, queda claro que g va dentro de f y genera esta función. Lo que hay que pensar para reconocer la función compuesta es qué función está adentro y qué función está afuera. O sea, cuál es la chiquita y cuál es la general. Acá, ¿qué es lo que vemos en la primera? Que la general es la función logarítmica. Y acá, ¿qué vemos en la segunda? Que la general es la función x al cuadrado. No lo X entendí, al cubo. profe. ¿No? Bueno. No, esta no la entendí. ¿Esta segunda no la entendiste? Ahí va, No. para que lo borre. Vos tenés esto. Vos tenés una función y, ¿no?
a cual vos le querés calcular Sí. la derivada, pero ahora ya vamos a ver cómo derivamos eso. Y tenés 2x menos 1 elevado al cubo. Vos tenés que reconocer quién sería f y quién sería g. ¿Para qué? Para que f compuesto con g me dé esto que está acá, o sea, 2x menos 1 elevado al cubo. Si vos ves esta función de forma general, ¿cuál es el factor que involucra todo, que abarca todo? El elevado a la 3. Claro, el elevado a la 3. Entonces, ahí automáticamente reconoces que tenés una función x elevado al cubo. ¿Me seguís hasta ahí? Claro, pero ahí es donde me trabo. ¿Por qué es X? Porque, Tiene que ser X nomás. claro, porque si esto es x, no queda otra que g sea 2x menos 1, que es todo lo que está dentro del paréntesis. Porque si vos haces f compuesto con g, ¿qué es lo que tendría que pasar con g? Todo esto meterse adentro de esta x. Tendría que... Y si vos metés todo esto adentro de esta x, ¿qué te queda? 2x menos 1 elevado al cubo, que es la función original. Claro, porque ahí es donde yo me trabo, cuando dice 2x. Y no tendría... Ah, claro, no lo tengo que elevar a la x al cubo porque la g está dentro de la f. No la f adentro de la g. Exactamente. Por eso la situación bueno, está ahí. Vos tenés que reconocer cuál es la función que va adentro. La función que va adentro siempre es g, por una convención nada más, para que sea más cómodos para todos. Entonces, si vos, por ejemplo, mirá, si vos, por ejemplo, tenés... acá los voy a complicar un poquito. Y es igual a 2 elevado a la 3x menos 1. ¿No? ¿Quién sería la función f y quién sería la función g? Siempre pensando en hacer f compuesto con g. O sea, primero pienso en g, en realidad primero hay que pensar en f. Y g sale solo. F sería 3x menos... No, F sería 2 elevado a la X. exactamente. F sería 2 elevado a la x. Y si f sería 2 elevado a la x, ¿quién sería g? 3x menos 1. 3x menos 1. 3x menos 1. Por eso lo que hay que reconocer es quién es la función que abarca todo y quién es la función secundaria. La función secundaria es esta azul que acabo de remarcar. Entonces, si la función secundaria es la azul, la función secundaria es g. Y si todo esto sería x, entonces la función general es 2 a la x. Otra forma de reconocer cuál es la función principal y cuál es la genérica es haciendo una sustitución. Es decir, otra vez vamos con otro ejemplo. Supóngase que ustedes tienen y es igual a... Esperen que a ver si se me ocurre algo. Ahí está. Logaritmo en base 2 de 3x más 1. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Decir que todo lo que está en el paréntesis es x. Todo lo que está en el paréntesis es x. Entonces, ¿esto qué es lo que me generaría? Que la función f sería el logaritmo de base 2 de argumento x. La x es la que sustituye, no la que sustituí. Y si f es logaritmo de x en base 2, ¿quién sería g? Lo que sustituí, o sea, 3x más 1. Les di un montón de opciones para darse cuenta de la composición. Así que después ustedes eligen la que más les sirva. Sí, la entendí mejor a esta. Ahí lo entendiste mejor, por eso lo puedes pensar como una sustitución. Pero vos siempre tenés que pensar que g va dentro de f. Entonces vos decís, bueno, esto es lo secundario. Esto es lo que yo voy a agarrar para decir que es g.
y después f sale solo. O lo haces al revés. Esto es f y todo lo que te sobra sería g. Bueno, después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Esto que les acabo de comentar de la composición es lo mismo que está escrito acá, ¿sí? ¿Ven? Yo tengo una función h, ¿sí? Que simplemente la podríamos llamar función i, en lo cual se reconoce que la función f es la genérica raíz de x, y la función secundaria g es lo que está adentro, x cuadrado más 1. Entonces ahí se reconoce la composición, que i es igual a f compuesto con g, o sea, f se alimenta de g. ¿Cómo hacemos para hallar esa derivada? Haciendo un producto. Si yo lo que tengo es i es f compuesto de g compuesto con g, o sea, f se alimenta de g, así como en la multiplicación yo me tengo que dar cuenta que es una multiplicación y después derivar, acá lo mismo. Yo me tengo que dar cuenta que es una composición. Con los ejemplos que vimos hace un ratito, hay que darse cuenta que es una composición. La fórmula para hallar la derivada de esa composición es la que dice el producto de la derivada de f alimentada de g por la derivada de g. Esa es la fórmula y está en la tabla de derivadas. A esta fórmula sí es un poquito más difícil, porque antes de derivar la composición, nosotros ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Mírenlo así. Acá ya se definió que i es igual a esta función, raíz de x cuadrado más 1. Y en lo que está escrito, se define que f de x es igual a la raíz de x, porque reconocemos la composición, y que g de x es x al cuadrado más 1. Ahora, quiero que observen lo siguiente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito para armar la derivada de esta función? F'. Necesito primero f'. Entonces vamos a calcular f'. Vamos a calcular f', en este caso de x. ¿Quién sería f' de x? La derivada de raíz cuadrada de x. ¿Cuál es la derivada de raíz cuadrada de x? 1 ¿Sí? sobre 2 raíz cuadrada. Exactamente. 1 sobre 2 raíz de x. Ahora, yo necesito, fíjense esto, lo voy a pintar acá. Lo que necesito es la derivada de f nada más, ¿o qué es lo que necesito de f? La derivada de f alimentada de ¿quién? De g de x. O sea, yo teniendo f', lo que voy a buscar ahora es f', pero alimentada de g de x. Es lo que acabamos de ver. ¿Cómo sería f' alimentada de g de x? ¿Cómo me quedaría eso? La g quedaría dentro de la raíz. Exactamente. Todo g iría dentro de la raíz, o sea, en donde iría x. Entonces me quedaría 2, ¿raíz de quién? X al cuadrado más X al cuadrado más 1. Exactamente, x al cuadrado más 1. Entonces, esto es lo primero que necesitamos para armar la derivada de la composición. ¿Esto quién es? f' de g de x. Ahora lo que necesitamos es g' de x. Entonces, vamos a calcular ahora g' de x. ¿Quién sería g' de x? 2 por x. 2 por x. 2x. Entonces acá tenemos g' de x. Y ahora armamos la fórmula. Fíjense qué es lo que dice la fórmula para la derivada de una composición. Por eso acá
lo importante es reconocer quién es la función que está dentro de la otra, ¿sí? ¿Qué función está dentro de la otra? O quién es la función general. Esto es el primer vistazo de cómo hallar la derivada de una composición. Después ahora les voy a mostrar otra forma, pasa que ahí hay que tener un poco más de práctica. La derivada de esta función que yo observé que era compuesta es la derivada de f compuesta con g. O sea, 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado más 1 por g' de x, o sea, 2x. ¿Se entendió ahí cómo lo armé? Sí, Entonces, profe. sí, es un poquito más rebuscado, pero es ahí. Si ustedes esto lo quieren achicar, fíjense que el 2x lo multiplican por 1, entonces, si lo quieren achicar, ¿no? Entonces me queda 2x ahí, y abajo me queda 2 raíz de x al cuadrado más 1. De eso que me quedó ahí, ¿qué podría cancelar? El 2. El 2 con el 2, o sea, este 2 que está multiplicando acá arriba se va con este 2 que está multiplicando acá abajo. Entonces directamente la derivada de la composición me quedaría x sobre raíz de x al cuadrado más 1. Y ahí terminó. Esto es la derivada de la composición. Por eso lo primero que hay que reconocer es quién es f y quién es g. Y a partir de ahí empezar a armar la fórmula. Como verán, esto sí es un poquito más rebuscado. Acá hay que estar bien atento a cada uno de los pasos que van haciendo, ¿sí? Miren, vamos a ver los ejemplos que siguen. Vamos a ver los ejemplos que siguen. Porque ya acá es una cuestión de ver ejemplos, nada más. Tengo 4 ejemplos, miren, un montón. Acá. ¿Vieron que tenemos f de x? Bueno, como se les recomendó, directamente escríbanlo como igual seno de x al cuadrado. ¿Es una función compuesta? Sí. Hay que reconocer que es una función compuesta. Entonces, al reconocer que es una función compuesta, lo primero que vamos a observar es quién es f de x y quién sería g de x. O sea, quién es la función que alimenta a la otra. ¿Quién es la función que está adentro de un paréntesis o adentro de un argumento? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces la función secundaria es x al cuadrado. Y por lo tanto, la función principal Es seno de x. Seno de x. Perfecto. Teniendo eso, vamos a armar la fórmula de la derivada de la composición. Es decir, y' es igual a f, creo que no, alimentada a f', ¿no? A f' alimentada de g de x por alimentada por g de x, todo eso por la derivada de g'. O sea que lo primero que voy a buscar en este caso es f' de x. ¿Quién sería f' de x? La derivada de seno. Coseno Coseno. de x al cuadrado. No, primero coseno de x. Seno Ahora de lo x. vamos a sustituir. Ya cuando tengan directamente más práctica, ponen el resultado de una. Coseno de x es la derivada de f. A partir de ahí, lo que necesitamos ahora es esa derivada de f, pero alimentada de g de x. Y ahí sí me queda coseno de x al cuadrado. ¿Se entendió ahí esta parte? Sí. Por eso lo primero es reconocer qué elementos hay. Y ahora lo que necesito es g'. ¿Quién sería g' de x?
2x. 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 Entonces ya tenemos G'. Y por lo tanto estamos en condiciones de armar la derivada de y. O en definitiva la derivada de f, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí como para que no preste confusión. Entonces, fíjense lo que dice la fórmula. La derivada de f compuesta con g, o sea, coseno Coseno de x al cuadrado. de x al cuadrado. Todo eso por la derivada de g, o sea, 2x. 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 Y esto lo que sería en definitiva es la derivada de la composición. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Genial. Bueno, vamos con otra. Bueno, acá vamos a tratar de hacer todo de una. Ya sé que todavía no estamos preparados para hacer todo de una, pero si lo hacen paso por paso les va a dar lo mismo. Primero, reconozco lo siguiente. Si yo veo acá, ¿no? Porque ¿qué? Quiero calcular lo que voy a hacer es primero derivar la función general. O sea, la función a la que yo llamaría f. ¿Cuál sería la función general a la que yo llamaría f? La función genérica acá. ¿Quién sería? Vamos otra vez a esta situación. Logaritmo natural Claro, logaritmo de natural. x. Exactamente. X. Logaritmo natural, muy bien. Entonces, fíjense que la fórmula dice f derivada. Entonces, yo sé que lo que voy a derivar es primero el logaritmo. Entonces, si derivo primero el logaritmo, sé que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero yo no quiero el 1 sobre x. Lo que quiero es la derivada del logaritmo alimentado de g. ¿Quién sería g? Dos x al 2x cubo al menos cubo x al cuadrado. menos x al cuadrado. Exactamente. Entonces, ahí en la x iría eso. 2x al cubo menos x al cuadrado. Esto que acabo de escribir sería la derivada de f, que sería el logaritmo, compuesto con la función g, que es lo que va adentro del paréntesis. ¿Qué falta en la derivada de la composición? Multiplicarlo por la derivada de g. G en la función f, ¿quién sería? G. 2x al cubo menos x al cuadrado. Exactamente. Entonces lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. O sea que voy a poner entre paréntesis y ahí voy a poner la derivada. ¿Cuál sería la derivada? 3 por 2x al 3 cuadrado. por 2x al cuadrado O sea, 6x al menos cuadrado 2x. menos 6x al 2x. cuadrado Perfecto. menos 2x. Y acá lo que me quedaría sería la derivada de la composición. Entonces ven que hacemos el mismo proceso que se hizo paso a paso, pero ¿cómo lo hacemos? Mentalmente. ¿Se entiende? O sea, mentalmente reconocemos cuál es la fórmula general, cuál es la fórmula secundaria, y a partir de ahí derivamos. Es así. O sea, esto que yo escribí en colorcitos y lo agregué así, es el proceso mental que ustedes hacen después. Cuando ya tienen práctica, directamente no hace falta que anoten todo esto, porque derivan de una. Lo mismo cuando hacen el producto o la división. Ustedes ya automáticamente se dan cuenta cuál es F y cuál es G. Y directamente van poniendo los resultados. La derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Todo eso es un proceso mental. Pero bueno, obviamente uno lo que hace es, primero lo muestra en forma muy minuciosa y después acelera estos procesos mentales. Por ejemplo, este es un poquito más difícil, pero esto algo ya les comenté. Seno cuadrado de x. ¿De qué otra forma se puede escribir?
Seno de x al cuadrado. Exactamente. Era lo mismo. Entonces, esto se puede escribir como seno de x todo al cuadrado. Acá sí lo vamos a hacer minucioso. Si yo tengo que reconocer en esa función compuesta quién es f de x y quién es g de x, ¿qué es lo que me dirían? ¿Quién es la función que está adentro de un paréntesis? Seno. Seno de x. Entonces, seno de Sí. x, ¿quién sería? ¿F o g? F. No, ¿Qué? No, No. G. porque sería la función secundaria. En Ah. este caso, seno de x sería g porque está dentro de un paréntesis, sería la función secundaria. Entonces g sería seno de x. Y con ese criterio, pensando en que seno de x es la función secundaria, ¿quién sería la función principal? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, ya reconociendo esa situación, vuelvo al dibujo, a la fórmula original, vamos a buscar lo que necesitamos. ¿Sí? Esta era un poquito más rebuscada porque había que transformarla. Entonces, vamos a calcular primero f' de x. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es esto. Vamos a escribir así. Y es igual a seno de x todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque así no se confunde la f original con la f que usamos en la fórmula. ¿Quién sería f' de x? 2x. 2x. Y a partir de ahí obtenemos la composición de f' compuesta con g de x. ¿Cómo me quedaría eso? 2 por seno de x. Exactamente. 2 por seno de x. Muy bien. Entonces ya tenemos la parte verde de la derivada de la composición. Le llamo la parte verde como para reconocer cuál es, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es g' de x. ¿Quién sería g' de x? Coseno de x. Coseno de x. Porque es la derivada de seno de x. ¿Ven por qué les digo que no hace falta aprenderse las de memoria y para mí es muy útil que tengan la tabla? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer que es la derivada de una función compuesta y realizarla correctamente. Porque acá ya lo que interpretamos es que I' sería f' compuesta con g, que sería 2 seno de x. Seno de x. Todo eso multiplicado por la derivada de g, que sería Coseno de x. coseno de x. Y por lo tanto, esta expresión que me queda acá es la función derivada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Veamos el último ejemplo que tengo preparadito acá. Oh. Qué mal que estuve acá. Bueno, vamos a tratar de hacer esto de forma directa. ¿Cuál es la función que abarca todo? Logaritmo Sin natural. X. Logaritmo de x. El logaritmo natural, ¿sí? La que abarca todo es el logaritmo natural. No, vamos a hacerlo. Natural, sí. Lo vamos a anotar acá en el costadito. ¿Qué funciones tengo que abarcan? La primera, logaritmo natural de x. ¿Qué otra función tengo que abarca? Raíz de x. Y la tercera función que tengo, x al cubo. ¿Se entiende eso? Logaritmo natural es una, raíz de x es otra, y x al cubo es la que está dentro de todo. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar las derivadas de cada una de ellas. Multiplicar las derivadas de cada una de ellas. La derivada del logaritmo sé que es 1 sobre x. La derivada de raíz de x sé que es 1 sobre 2 raíz de x. Y la última, la derivada de x al cubo, sé que es 3 x al cuadrado.
¿Se entiende que acá no tengo una función compuesta con otra? Sino que tengo una función compuesta con otra que a su vez está compuesta con otra. ¿Se ve eso? Que tengo tres Sí, funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de esos términos. Porque fíjense, la que abarca todo es logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pero tiene que ser la composición de ese logaritmo natural. O sea, que acá en la x, ¿qué es lo que iría? Lo que está en el argumento del logaritmo. ¿Qué es lo que está en el argumento del logaritmo? Raíz cuadrada de x al cubo. Claro, raíz cuadrada de x al cubo. Raíz cuadrada de x al cubo. Y a eso lo tengo que multiplicar. En este tipo de ejercicios es importante tener la habilidad de armar bien la regla de la cadena. En estos que tienen 3. Ahora, la segunda, la función secundaria, ¿cuál sería? Raíz de x. Entonces, a esto que ya derivé, lo tengo que multiplicar por la derivada de raíz de x, que sería 1 sobre 2 raíz de x. Pero, en la raíz de x, ¿no hay una composición? Sí. Sí. O sea que acá dentro de esta raíz, ¿qué es lo que iría en realidad? Es x al cuadrado. X al cuadrado. X al cubo. Porque va lo del argumento de la raíz. Lo del argumento de la raíz. Fíjense, yo derivé logaritmo y en la x puse lo del argumento del logaritmo. Yo derivé la raíz y en la x puse lo del argumento de la raíz. Ahora, esto me falta multiplicarlo ¿por quién? Por la derivada de quién. De x al Ahora sí, cubo. x al cubo. Ahora sí. 3x al cuadrado. Exactamente, 3x al cuadrado. Y esto en definitiva me quedaría así como esto. Esto sí es la regla de la cadena, bien pura la regla de la cadena. ¿Quedó hasta ahí? ¿Más o menos? Profe, Sí. ¿y cómo me doy cuenta de que tengo que multiplicar ahí? Porque ¿Por qué? la propiedad te dice que vos tenés que multiplicar, ¿ves? Multiplicás la derivada de una por la derivada de la otra, pero siempre son las funciones compuestas. La primera es la función compuesta y la siguiente la función simple. Acá, ¿qué es lo que te pasaba? Vos tenías dos composiciones. Tenías la primera función, que era el logaritmo, la segunda función, que era la raíz, y la tercera, que era la función que estaba suelta. La regla de la cadena dice que vos tenés que multiplicar todas esas derivadas. Pasa que la derivada de la primera es la compuesta. La derivada de la segunda es la compuesta. Pero la derivada de la tercera es la que ya queda sola, donde no hay ninguna composición, que es 3x al cuadrado. Cuando hagas ejercicios donde vos tenés solo una composición, te vas a ir dando cuenta para poder hacer esta. Que tiene 3. Las anteriores tenían 2, esta tenía 3. Por eso cuando vi el ejercicio que puse no me podía creer. Pero uno así tienen que ver, como para tener una idea. Que puede pasar, ¿no? E intentar hacer. Por eso lo que quiero tratar de hacer es subirles el solucionario, para que sepan a qué tienen que llegar. Profe, Sí. dice en el punto 7 derivada aplicando la regla de la cadena. Esos son los ejercicios estos que tenemos que Claro. hacer, ¿no? Exactamente, Listo. a partir de la regla de la cadena, sí. A partir de acá de lo que vimos. De derivada de función compuesta, que es la regla de la cadena. Sí, sí. Bien. O sea que ese ejercicio es hasta ahí. Sí, Profe, en el examen va a haber así como en el ejemplo del 4. sí. Miren, les voy a mostrar, tengo dos ejemplos de acá de examen. Estos dos son de examen final. Estos dos que están acá.
Pero lo que voy a hacer es dejárselos. Miren, ¿ven? Estos dos que están acá son derivadas, funciones derivadas de examen final. Pasa que antes de hacer estos dos, no los quiero hacer ahora para no marearlos. Es recomendable que primero practiquen los de la guía, que son bastante simples, o sea, son más directos, y recién después traten de hacer estos dos. Fíjense, el primero es cadena, es regla de la cadena, porque hay un logaritmo que abarca todo y después tiene otra función. Y el segundo es un producto. Pero ¿qué pasa? Cuando hagan la derivada de la primera no va a haber problema. Pero cuando tengan que hacer la derivada de G, esto que está acá, se hace con la regla de la cadena. Es como cuando ustedes le enseñan a sumar, multiplicar, restar y dividir, y después todo eso se lo agregan en un ejercicio combinado, con llaves, corchetes y paréntesis. Es lo mismo. Por eso lo que les recomiendo es que primero agarren los de la guía y cualquier cosa, la clase que viene, esto se lo voy a dejar en el archivo. Vemos si pudieron resolver esto. Pero primero les recomiendo que hagan los de la guía. Estos son dos derivadas de tipo final.